Bueno, hola amigos. Hoy comenzamos esta semana 9 de septiembre y arranco con este espacio, que así era como se llamaba este canal eventualmente hace algunos años. Astrología en vivo y en directo. Y todo esto fue en el año 2012, cuando se me presentó una situación personal de salud muy dolorosa y muy fuerte. Y yo iba monitoreando lo que estaba sucediendo con los planetas y los hacía por asociación. Y bueno, yo lo llamé en ese momento astrología en vivo y en directo, porque era cómo me iban machacando los diferentes planetas y cómo yo iba generando, saliendo adelante, organizándome, ¿no? Porque cuando se está padeciendo una situación crítica, a veces tienes muy pocos momentos o muy poco tiempo para tomar decisiones. Recuerden que las decisiones es lo que nos genera la vida. O sea, la vida genera decisiones. Vivir la vida significa estar permanentemente tomando decisiones, muchas de las cuales son acertadas, oportunas, otras probablemente erráticas, y yo creo que todas, ambas, inclusive, son necesarias. Necesarias porque a lo mejor a veces hay que tomar decisiones basándonos en la dificultad que tenemos en el momento, por la premura que tenemos en el momento o por cualquiera de las situaciones que se nos presentan, porque total somos seres humanos. Ayer las redes amanecieron encendidísimas desde la noche del día 7 hasta ayer, incluso hoy todavía, con la salida de Edmundo González Urrutia, presidente electo el 28 de julio del 2024 de Venezuela. Y las redes encendidas porque, bueno, la gente sentía frustración, la gente sentía dificultades, además que más de lo mismo, etcétera. Y había, bueno, cantidad de improperios y de desajuste que se generó ayer. Yo incluso lo entiendo perfectamente porque son 25 años, 26 años exactamente, y los que comenzamos mucho antes, desde el año 89, ya tenemos 35, 36 años luchando contra todo esto que se venía. Entonces, obviamente que estamos agotados, cansados, pero yo creo que nunca habíamos estado tan cerca de lograr el objetivo de que Venezuela sea libre. Y en ese sentido, me pareció excelente que la gente dijera, expresara, expusiera sus razonamientos, pero yo aquí vengo no tan solo a brindarles un poco de información que les puede ser bastante útil, sino darles unas recomendaciones desde mi experiencia y que nos puede ayudar, nos puede servir en estos momentos donde la incertidumbre vuelve a reinar ante la barbarie y la arremetida de la dictadura. Entonces, claro, hay que generar una cantidad de pasos que comienzan desde la individualidad, pero que cada uno, como lo he dicho en otras ocasiones, cada uno de nosotros, al ser un farolito, cuando nos convertimos en redes, ¿verdad? Somos mucho más fuertes, porque por eso es, en la unión está la fuerza, ¿no? O sea que una hormiguita sola puede trabajar mucho, pero cuando una hormiguita está con toda su gente, todas sus primitas, hermanitas, sobrinitas, etcétera, esa hormiguita, bueno, rinde muchísimo más, ¿no? Porque colabora. Entonces, bueno, hay dos o tres vertientes relacionadas con lo que Rutia hizo de salir del país, cosa que me parece excelente, dicho sea de paso, y ya les voy a mostrar por qué. Y yo les traje astrología en vivo y en directo. En un pasado programa donde le hacía la revolución solar a Edmundo, mucha gente me dice, pero ¿y cómo lo sabías? ¿Cómo lo dijiste y lo sabías? No, yo no dije que él se iba a ir del país.
no dije tampoco que se iba a exilar en España. Y lo que sí dije fue que tendríamos noticias y eventos muy marcados, sobre todo para él, entre los días 7 y 12, específicamente para el día 10, dije yo, cercano al 10, dije, y eso lo pueden ver en este programa, en este canal, yo soy Jacqueline Rivas, o en Astroseries TV, por donde también paso alguna información. Tengo estos dos canales de YouTube, por cualquiera de los dos. Entonces, allí sí dije, porque vi, hay mucha gente que me lo dice por privado, que yo dije eso. Yo no recuerdo haberlo dicho, pero me sucede con mucha frecuencia que a veces digo cosas y estoy totalmente conectada, ¿no? Por eso es que cuando yo leo la carta, tanto astral como de tarot, siempre digo que hablo de lo predictivo porque yo me conecto con la energía, no lo que la gente quiere oír, sino con lo que ha de ser, ¿ok? Desde mi óptica, ¿no? Entonces, por eso lo digo allí. Entonces, ese evento entre el 7 y el 12 coincide con la salida de Edmundo, ¿verdad? De la embajada de Holanda a la embajada que se traslada a la embajada de España, ¿verdad? Comienzan a negociar la salida, la dictadura gestiona el salvoconducto para que se pueda trasladar de un lado a otro y porque estaba el acecho. En paralelo estaban con el acecho directamente a la embajada de Argentina, donde no hay sino protección por parte de Brasil. Brasil se le plantó porque hay unas normas internacionales y diplomáticas que se deben cumplir. Entonces, aunque Venezuela haya revocado la protección de Brasil sobre Argentina, Brasil le contestó, le dijo, ok, mientras tú me revocas a mí y no hay otro que se haga cargo, yo estoy a cargo. Y bueno, realmente lo que quería la dictadura, como efectivamente se vio, fue que una vez que se sacaran esa piedrita del zapato que representaba Edmundo González, y dejar más sola a María Corina, entre comillas, eh, retiraron todo el SEBIN y retiraron a todas las fuerzas agresivas que estaban allí. Otra cosa que quería era decirles que en el cielo del fin de semana estaba la luna en Escorpio. Y cuando vemos la carta de Edmundo González, conseguimos la luna natal en Escorpio. Vamos a hacer entonces ya la presentación astrológica. Hay muchas cosas que les quiero mostrar y en paralelos voy a estar hablándoles y voy a hacer unas presentaciones. Entonces, bueno, encontramos aquí, esta es la revolución solar de Edmundo, pero vamos a ir a la carta natal. Y en la carta natal encontramos, ¿verdad?, que su luna está a 22 grados del signo de Escorpio. Bueno, desde este viernes la luna comenzó a transitar por el signo de Escorpio, se acentuó el día sábado. Ayer domingo tuvimos el día sábado ya teníamos la luna en Escorpio, lo que significa que esta luna detonó, probablemente el tránsito de esta luna detonó la negociación. Fíjense que está ubicada en la casa 11, es una casa donde los amigos, las amistades, los grupos son grupos públicos con un gran trígono hacia el Marte en Cáncer, en la casa 7. Bueno, le ofrecen una salida entre comillas diplomática, o por lo menos eso es lo que se ve, ¿no? Por otra parte, vemos que su Sol está conjunto a Saturno, ¿verdad? Que le genera bastante estructura en el signo de Virgo, en la cúspide de la casa 9, ¿no? Entonces, el Sol está angular prácticamente en la casa 9, donde se encuentra también Saturno. Esa conjunción está allí, generando respeto, prestigio y sabiduría para él, ¿no? Entonces, hay cosas que hacemos aquí con algunas funciones que detonan. Pero lo más importante de todo este evento que guarda relación es porque Marte apenas está ingresando al signo de Cáncer, por donde se encuentra
el Marte natal de Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, el 28 de julio de este 2024. Y ese día o esos días, o por los próximos días, por eso es que es astrología en vivo, porque vamos a estar viendo qué está sucediendo cuando estos planetas vayan aplicando a los que están en la carta natal o los que se vayan separando de los eventos que está generando, ¿no? Y aquí encontramos el Marte, ¿verdad? En Cáncer por tránsito, que en este momento está aplicando, es decir, acercándose a Urano. Entonces, muy, pero muy importante y vital. Vamos a ver ahora, porque esto no se queda así, yo estoy haciendo este trabajo como para graficar un poco la situación que tenemos nosotros aquí en Venezuela. Em, Aquí en Venezuela, no, yo soy venezolana, aunque yo estoy en España, ¿no? Este es el retorno solar. Este es el retorno solar de González Urrutia desde el mundo y es una revolución, como yo antes lo había mencionado en el otro programa, que le hice Retorno Solar o Cumpleaños de Edmundo González Urrutia, donde se le revoluciona la casa 7 que es la de las asociaciones, pero también está vinculada con la oposición. Entonces aquí hay un gran dilema, porque si él es el presidente electo hasta que no asume el 10 de enero, él está en el lado de la oposición y él es juicio general. Entonces, muy atentos con todo esto, porque cualquier cosa que les pudiera suceder a Edmundo González, aunque no esté en ejercicio de sus funciones como presidente electo, igualmente tiene una incidencia en el resto del país. Mientras tanto, el usurpador está haciendo esguace y precisamente por eso es que ese es un estado forajido, es un estado de delincuentes y la mayoría de la gente de bien está sin norte dentro y fuera de Venezuela, bueno, porque si tienes la cabecita loca, obviamente todo el resto del cuerpo no funciona igual. Esto aplicando ese término de juicio general. Yo decía en esa revolución que tenía que cuidarse mucho. Y cuando yo decía cuidarse mucho es porque cuidarse mucho, porque sus enemigos muy poderosos y malvados estaban generando pánico y muerte desde la casa 12. Fíjense ustedes que este Plutón está comandado por Urano y Urano está en el signo de Tauro actualmente a los 27 grados y una vez que pasó a septiembre, él pasa directamente a retrogradar, es decir, comienza su función, su estación de estacionarse y luego retrogradar. Fíjense ustedes que el 28 de agosto cumplió años él y el mismo día 29 del día de su cumpleaños, ya él se encontraba o fue a la embajada de Países Bajos, específicamente a la embajada de Holanda, donde se ubican. Y aquí encontramos a Júpiter, ¿verdad? En la casa 4. Toma por casa, tiene que salir de su casa con Urano prácticamente angular, que también ya nos estaba dando algunos datos de que efectivamente se haría algún tipo de viaje repentino. Fíjense ustedes que desde el 28, 29 de agosto, septiembre, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, escasamente unos 7 grados, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, escasamente 6, 7 grados, encontramos entonces el siguiente evento. Primero es Júpiter en Géminis y luego vemos a Marte. Y viene otro ahora cuando esta es la dinámica de la revolución solar, pero no me voy a extender mucho porque ya yo lo hice en el otro programa. Pero imaginémonos que queremos ponerle un ojo más claro, queremos hilar más fino, queremos profundizar un poco sobre la carta de Edmundo, porque ahora la gran pregunta es,
asumirá el presidente electo Edmundo González Urrutia el 10 de enero del 2025, como es la promesa, como haciendo y respetando la voluntad del pueblo venezolano que fue a votar y que es el presidente con mayor votación en la historia. Nunca nadie había sacado la cantidad de votos que sacó este González Urrutia, lo que significa entonces que hay un ánimo de parte del venezolano de un cambio real, verdadero, sin importar el estatus social. Estamos cansados, obstinados, definitivamente hartos de la dictadura. No queremos seguir en eso. Y ya vamos a seguir avanzando, pero vamos a ver la progresión. Esta es una progresión porque la carta, como lo decía yo en otros programas, la carta no se queda estática. La carta continúa avanzando y esta es una progresión que se da un día por año, la asociación de un día por año, ¿no? Entonces nos encontramos en el 12 de noviembre de 1949 para esta edad que tiene González Urrutia, Edmundo. Encontramos el sol a los 20 grados del signo de Escorpio, generando toda una cantidad de información. Esto representa también mucho ese pensamiento estricto, el protegerse, el instintivo, ¿no? La parte instintiva. Pero aquí de lo que nosotros necesitamos para esta progresión revisar, obviamente, es esa luna. Esa luna, y el sol obviamente, pero sobre todo la luna, porque esta luna nos habla de una luna que se está acercando a un asedio completo con Plutón, se está acercando a un cambio, una transformación y hay como una especie de salida, ¿verdad? Del alma de la expresión. Fíjense ustedes que él no es que era absolutamente anónimo, pero no era una persona que tenía grandes facultades para hacerse ver y notar. Un Virgo muy estructurado, a lo mejor muy sabio, con mucha información, con saber hacer y comprender su política y sobre todo su trabajo diplomático. Y que bueno, justamente este año le surge el salir adelante, ser puesto, expuesto y visible, ¿no? Por este lado, yo voy a concluir con esta, dejando de compartir, voy a concluir con esta parte, pero resulta que tengo otra información que les puede ser bastante útil. Y en esta otra, ya aquí vimos la carta natal nuevamente, vimos otra vez la revolución solar, vimos una progresión por donde está la luna y allí nos permite comprender muchas cosas de lo que está sucediendo. Pero hay una técnica que nos habla de, que nos habla de cómo esos relojes o cómo esa vida, ¿verdad? Esa vida de una persona se puede mover y lo podemos poner en revolución, es decir, le podemos aplicar cualquiera de esos ciclos que están así. Actualmente se conoce, son profecciones, pero se conoce también como atacires. Yo caigo con los atacires en el 2015 cuando Tito Maciá y bueno, fue a Venezuela y organizamos unos encuentros, etcétera. Pero ya esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Hay una cantidad de personas que trabajan, muchos astrólogos que trabajan con Atacires, son bastante buenos, pero yo, como vengo de otras escuelas, yo aplico cualquiera de las técnicas. Entonces, pero me pareció prudente que en este momento conociéramos un poco acerca de estas profecciones o, como se les llama, atacires. Y encontramos que para este momento, y voy a compartir, vamos a ver, ok. Aquí hablamos de astrología, caso de estudio, astrología en vivo y directo, como se llama este segmento, Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela. Entonces aquí encontramos el retorno solar, que ya lo vimos previamente,
con la flor armónica. La flor armónica lo que nos indican que todos estos pétalos representan un armónico, hay unos que son sobresalientes, otros menos sobresalientes, y van hablando de esa dina, de esa calidad o ese impulso que hay de la energía planetaria. Aquí yo señalo cómo esta Venus en la revolución solar quedaba angular en la casa 8. Ya lo vimos en el retorno solar. ¿Y esto qué significa? Significa que riesgos hay para la figura femenina, en este caso para las figuras femeninas de la vida de Edmundo González. ¿Ok? O sea, la vida, la amenaza sobre la vida femenina. Otra cosa es la amenaza también sobre la vida femenina de María Corina. Entonces, yo creo que aquí las cosas están como bastante claras ante un régimen que está como yo diría como un animal herido, arremetiendo a costa de lo que sea para perpetuarse en el poder. Veo como, por ejemplo, María Corina está bajo la protección de Estados Unidos y Edmundo bajo la protección de Europa a través del mensaje muy claro que mandó Borrell y los 27 países que conforman la Unión Europea, dejando sin ninguna otra opción a España de justamente apoyar y avalar. Cuando el ministro dice, el ministro de Relaciones Exteriores de España dice que a solicitud propia es porque tú no le puedes ofrecer, y por eso es que ellos decían que no negociaron con Maduro. Tú no le puedes ofrecer a él, mira, vente para acá, porque esto es una decisión totalmente personal. Y sabiéndose tan importante para este momento, yo no dudo que, repito, la decisión que tomó haya sido la mejor. Hay incluso gente que dice por allí, bueno, que si este por se fue, que si no sé quién, que si el otro, que Mandela estuvo 27 años preso y tal, pero es que Mandela estuvo 27 años preso y se le preservó la vida. Ustedes imagínense que muerto el perro se acabó la rabia. O sea, es decir, tocan Edmundo, que es el representante de los 8 millones de votos que tiene, y se fregó porque entonces ahí está, bueno, vamos a nuevas elecciones, etcétera. Entonces, tiene que preservar, se tiene que preservar. Y aquello de que están dejando sola a María Corina, que cada vez le cierran más el cerco, tiene un sentido, porque María Corina es la que motoriza, moviliza, pero es que ella está inhabilitada, por lo tanto igual corre riesgo, pero esta es la que enciende la calle. Y ellos lo que quieren de alguna manera es silenciar la calle, que la gente se desanime, que la gente no haga nada de lo que está permitido o querer hacer, ni que se rebelen contra nada. Y por eso es que pone Maduro a Diosdado Cabello, porque ese sí no le tiembla el pulso, es más malo que la maldad, no le tiembla el pulso a hacer lo que va a hacer. O sea, meter miedo, en este momento es meter el miedo. Ahora, mi lectura, dentro de todo, es, a lo mejor no estarán temblando, pero sí están asustados. Sí están asustados porque están cometiendo cada vez más errores y aunque nos cueste un poco más y tengamos que tener paciencia, es muy probable que todo esto tenga un desenlace apropiado. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Ya lo hemos visto con las estrellas, en otros programas lo hemos visto. Esto no es fácil ni rápido, así que el que estaba esperando que esto fuese instantáneo, va a ser que no. Bueno, vamos a ver entonces, continuando con esto, la flora armónica nos dice el riesgo y peligro que existe con un nodo sur en la casa 8, ¿verdad? Y repito, Plutón, aquí, en esta casa, en la casa 12, generando dificultades poderosas. Aliados, sí, pero también muchos enemigos.
Encontramos aquí la carta natal que está aquí adentro, ya lo sabemos, ya la conocemos un poco. Tiene un sol en cúspide de la casa 9, un medio cielo con Neptuno, Venus en el signo de Libra, por donde está pasando Marte, y este es el primer contacto que vemos. Con un reloj de 360 son cosas que solamente suceden una vez en la vida. No tenemos tiempo para recorrer 360 grados a 360 años. Por lo tanto, cualquier cosa que esté apareciendo aquí tiene una duración aproximadamente de 4 años y tiene un evento que cambia la vida en la cantidad de veces que se pueda ver o la cantidad de contactos que pueda haber, cambia la vida o a partir de allí la vida no vuelve a ser igual. Entonces encontramos que el nodo norte está llegando a la cúspide de las 7, está aplicativo, no está llegando. Júpiter está llegando al fondo del cielo, ¿verdad? Fondo del cielo que representaría a Júpiter, el extranjero, como lo sabemos, ¿no? Entre otras cosas. Y la configuración planetaria natal que tiene entre el Sol y Saturno, haciendo aplicativo totalmente y absoluto el Sol sobre la Luna. Una trascendencia importante pública y notoria para Edmundo González. Veamos, en el reloj de 60, que aquí las cosas pueden suceder por lo menos una o dos veces en la vida. Además que este es un tránsito mucho más, este es un reloj que tiene un recorrido más corto, entonces por lo tanto hace como contacto cada 2 meses se mueve y pudiera ser o tener efectos mucho más inmediatos, entre comillas, ¿no? Aquí encontramos varios contactos. Uno de ellos es otra vez el nodo norte, aplicando, ya pasó sobre Urano, aplicando a Marte, ¿verdad? Ese mismo nodo que tocó antes a Urano, también tocó a Júpiter en la casa 4. Recordemos que la casa 4 representa todo lo que son los valores del hogar, del país, ¿verdad? Y como viene desde la casa 1, lo que nos está indicando es que él aplica, ¿verdad?, hacia Venezuela, que es su país natal. También pudiéramos ver que se puede salir al exilio, obviamente, como lo está en este momento. A mí me llama poderosamente la atención es que Urano, que viene de las 7, sobre, un poquito pasado, pero sobre Mercurio, lo que significa que estos 2 meses que hemos vivido, porque prácticamente hemos vivido 2 meses, unos días antes de las elecciones, ya todo estaba concentrado en que Edmundo González Urrutia sería el presidente y probablemente ese sería el evento que marcó. Pero vean esto, porque aunque parezca mentira, esto está aplicando se está acercando. En 2 meses, 3 meses, 4 meses, ya tendremos esta figura. Plutón sobre la Luna, Plutón viene de la casa 8, que representa la muerte, sobre la Luna, todo lo que es la figura, y esta Luna está en el signo de Escorpio, lo que decía anteriormente. Y esto, que es lo que más me llama la atención, es que el Sol y Saturno ingresan, ¿verdad?, en este reloj del 60, está en cúspide de la casa 12, que es la casa del exilio, de los encierros, la casa de las enfermedades y de los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos rápido con el 12, que se parece mucho al anterior, solo que corre más rápido este reloj. Aquí todavía está este nodo aplicando. Urano ya pasó sobre Mercurio y va directamente al medio cielo, pero no lo pongo porque aquí el único contacto vuelve a ser este Plutón sobre la Luna. Pero en este reloj se ve que dentro de poco todas estas cosas van a suceder. Es decir, cada grado son 12 días. Aproximadamente en 2 meses vamos a tener a Plutón sobre la Luna y coincide con el anterior reloj. Luego tenemos unos relojes que son para ver ciertas y determinadas cosas importantes. Por ejemplo,
el reloj del 120 que nos habla de la profesión. Y fíjense ustedes que aquí se llenó todo esto de puras flechitas azules, porque aquí sí hay muchos más contactos, ¿no? Entonces este es un momento muy importante profesionalmente, hablando para Edmundo González Urrutia. Su conjunción Sol-Saturno haciendo, ya separado un poco, conjunción con el nodo lunar, la luna sobre, un poco pasada también, sobre Urano, y esto va hacia Marte, ¿no? Pero todavía no. Aquí lo más importante, y no hay que perder de vista, es ascendente, que es la misma persona, sobre Plutón. Ascendente sobre Plutón, esto habla definitivamente de un gran cambio y una verdadera transformación de su vida cotidiana normal con lo que ahora representa, pero también con riesgos, porque todo lo que está con la casa 8 y con Plutón, bueno, genera un riesgo. Esto también habla de poder, ¿ok? Y ahora González Urrutia tiene todo el poder. Tiene el poder que le delegamos nosotros los venezolanos a él. Imagínense ustedes el valor primordial que tiene Edmundo González Urrutia, donde Júpiter, que está en la cúspide también de la casa 9, está totalmente conjunción aplicativo con entre el Sol y Saturno. Está generando las leyes externas, él está haciendo, él se va a mover mucho con el área donde se desempeña, que es el área de la diplomacia. Y por último vemos entonces que el nodo sobre, pero total y absoluto, sobre Quirón. Y es muy probable, no lo he visto, seguramente hoy dará una rueda de prensa aquí en España o en los próximos días lo veremos. Eh, yo estoy convencidísima que este señor sufrió lo indecible porque lo manipularon lo extorsionaron o lo obligaron prácticamente a solicitar esa protección internacional, porque este nodo sobre Quirón es una herida muy dolorosa, muy fuerte, pero no por eso no aguantable. Ahora, dentro de todo esto, también hay algunos factores que son tomados en cuenta, como por ejemplo este reloj del 72 que nos habla de alteraciones de los estados de ánimo, de cambio de humor, patologías que se desarrollan, problemas psicosomáticos que pudieran existir. Y aquí tenemos, bueno, toda todos juntos, ¿no? Es decir, Urano, el descendente, totalmente, y Marte aplicando Urano a Marte y Marte a Plutón. O sea, razones de miedo, obviamente. Mucha gente, bueno, ¿y por qué se fue? Tal, que no era el héroe, tal y que se... Como que sí, y esto lo digo con toda propiedad, como si aquellos que se van son menos personas que los que se quedan. Cada quien elige cuál es su batalla y somos libres de decidir si nos quedamos o nos podemos quedar o decidimos quedarnos o si nos vamos. Pero sobre todo hay que entender que aunque sean muy valientes, son seres humanos que sienten y padecen igual que todo el mundo. O sea, esa gente, esos terroristas del teclado, o sea, que se la pasan escribiendo, esos que están ya con esa desesperanza prendida, generando matrices porque entonces ahora más de lo mismo y tal y qué sé yo, o esos pinchaglobos especialistas tipo caremero, creo que se llama el pajarito ese negro que se la pasa con la nube montada encima. ¿Sabe? Es libertad de decidir. Y el hecho que ese señor se haya asumido es realmente muy valiente, pues que a los 75 años, señores, la gente lo que quiere es estar comiendo sabroso y estar por allí paseando y estar tranquilo leyéndose un buen libro. No necesita casarse estas peleas. Entonces, hay otros y hay jóvenes que no pudieron o no tienen la oportunidad. Y esto no lo digo de manera de desdeño, no, lo digo con toda la responsabilidad.
O sea, yo tengo aquí, miren, que esta es mi residencia española. Residencia por razones humanitarias. Razones humanitarias. Y hay millones de venezolanos a lo largo y ancho del mundo que han solicitado protección internacional, mal llamada asilo político. Pero no es otra cosa que el que tú solicites que huyes de tu país porque temes por tu vida, porque tienes riesgo. Tanto es así que el mismo Sánchez, en el 2018-2019, otorgó a todos los que estaban con solicitantes de asilo hizo toda una especie de decreto, etcétera, de ayudas por razones humanitarias, residencias por razones humanitarias. Porque si tú no tienes agua, no tienes luz, no tienes seguridad, no tienes alimento, no tienes internet, no tienes cómo movilizarte, no tienes cómo llegar a fin de mes, tú estás en precariedad y necesitas ayuda. Asimismo le pasó a Edmundo. Huye del país, no huye del país, huye de la tiranía. Y esto habla mucho peor de la tiranía que del mismo Edmundo, que quiere preservar la voluntad popular de todos los venezolanos. Entonces, este derecho de ser extraditado desde una sede diplomática con un salvoconducto dictado por la tiranía pone en vergüenza, corrobora una vez más que lo que estamos viviendo es mucho peor de lo que la misma gente se imagina. Pero vamos a seguir porque aquí hay razones poderosas para tomar en cuenta. Aquí está, Mercurio acaba de pasarle por el medio cielo, ¿verdad? La luna ingresando a la casa 12, probablemente tanto su mujer como sus hijas deben haber estado engrinchadas porque iban contra ellas, ¿no? Y lo más importante que les decía era este encuentro de Plutón que va directamente. Riesgo de muerte, de alteración, de no dormir, de no estar tranquilo, obviamente. Yo me imagino cómo estará Maduro. Yo no sé, invito a los colegas que hagan este tipo de cosas. Yo no tengo estómago para tanto, pero con mi abuelito Edmundo González sí, porque me gusta este viejito y me gusta esta energía y estamos viendo astrología en vivo. Por otra parte, encontramos entonces que el 45 habla de las muertes asistidas. Las muertes asistidas son los asesinatos, señores. Las muertes asistidas son la eutanasia. Son muertes que no se originan naturalmente, sino que tienen algún tipo de ayuda. ¿Okay? Cuando lo atracan a uno, cuando lo matan, etcétera, los asesinatos o los suicidios también están marcados aquí. Y en este reloj que es tan peligroso, encontramos el ascendente aplicando al Sol Saturno. Riesgo de que lo mataran, uf, muchísimo. La luna sobre Marte, dicho de paso sea, iba a ser en público, notorio, no es que lo iban a desaparecer, sino en lo que tuviera primera oportunidad, ¡ay! Se cayó el abuelito, ¡ay! Se murió. ¿Sabes? Esto era un riesgo real. O sea, esto no es ficticio, esto es real. Yo se lo dije en la revolución, hay riesgo. Aquí está su conjunción, su triple conjunción con el medio cielo, Neptuno y Venus, en las puertas de la casa 6. A lo mejor le inoculaban alguna enfermedad, algún problema, le aceleraban algún proceso, no sabemos. Y lo más rudo de todo esto es Plutón absolutamente sobre su nodo en la casa 4, que la casa 4, para los entendidos en astrología, habla de los finales. Es decir, riesgo de que iba a morir absolutamente. Y entonces vamos a ver el reloj 132 que habla de los viajes. ¿Por qué? Bueno, porque hago esta secuencia para que nos demos cuenta de que indistintamente que haya sido algo que se tomó apresuradamente, esto ya se venía gestando y vieron que inmediatamente, una vez que sacaron al mundo, como les comenté,
bueno, hicieron al caso omiso a todo el asedio que tenían a la Embajada de Argentina. Incluso se dice que no tan solo amenazaron a su mujer y a sus hijas, incluso la que está aquí en España, porque aquí la furia bolivariana existe aquí en Madrid. Hay gente que puede asediar y hacer cosas aquí en Madrid, ¿ok? Porque conocen, identifican y como están aquí, los malandros siempre están en todas partes. Em, Esto se venía venir, o sea, ellos aquí habían miedo, por eso es que sale de la Embajada de Holanda a la de España y de la de España se viene aquí a España, no sé, se va a la Embajada y luego a la de España. Y una de las cosas que dijo el de la Embajada de Holanda era que él no quería salir y quería quedarse en la Embajada de Holanda, pero que la tensión era muy fuerte y el riesgo lo corrían con los 6 que están dentro de la embajada, el equipo de María Corina. Y fíjense ustedes que este es un viaje en grupo donde Júpiter, fíjense ustedes qué importante, Júpiter, ¿verdad? Él sobre Plutón, por miedo a morir, por miedo a que se termine esto que tanto ha costado, porque ya él tiene una responsabilidad como representante electo, como presidente electo del país, repito, como juicio general, este nodo entrando a la casa 11 y Urano prácticamente estuvo en contacto me imagino que unos días antes, porque estos son cada 132 días, hay un cambio de grado, ¿no? Y a mí me parece que lo más importante aquí es que el ascendente esté llegando, le falta todavía, pero esté llegando a la casa 8, ¿verdad? Mejor dicho, está en la casa 8. No, aquí está en la casa 8, no, va a la casa 8 y que el nodo esté en la casa 11, sobre todo que Júpiter hace un aplicativo con la casa, con Plutón, que esto sí es algo que tiene un valor para observar el atacer. Entonces, ¿qué tenemos? Porque esto es muy importante hacerlo tipo conclusiones. ¿La bola dónde está? En la cancha de España. Ya él está aquí. Entonces, el gobierno de Sánchez reconocerá a Edmundo González como presidente electo legítimo. Fíjense ustedes que ellos lo llaman héroe, no lo vamos a abandonar, este cuenta con nosotros. El ministro dijo, Borrell, ¿verdad? Del mismo partido de Sánchez, pero representante de toda la comunidad, dijo que era un día muy triste para la democracia. Triste porque, ¿sabes lo que es que un presidente electo con la cantidad de votos tenga que salir de su país simplemente porque unos malandros cuatreros están allí haciendo desastre? Esto acelera un proceso y si esto es una estrategia, para mí me parece magistral, indistintamente de lo que la gente diga. España va a respetar la voluntad del pueblo venezolano, porque Maduro no lo respeta, pero España tiene a nuestro presidente. ¿Va a respetar esa voluntad? ¿La diplomacia va a respetar esa voluntad? ¿Caricán va a generar o va a continuar haciendo el trabajo que viene haciendo, indistintamente de que la cuñada sea abogada del gobierno venezolano? Porque hasta ahora ha ido cumpliendo con todo. ¿A quién favorece que hayan dicho que la cuñada era de Jalicán? Porque seguramente lo que generó fue, vamos a sacarlo, vamos a hacer, y resulta que no, el señor ha hecho lo que tiene que hacer. Entonces, protección internacional es una solicitud que se hace a otro país cuando en el tuyo no hay garantías de preservar tu vida o la de tu familia. Asilo político se otorga con persecución de un régimen dictatorial, ¿ok? Que incluso el asilo previamente era algo que se le otorgaba por razones, incluso la historia habla que por razones religiosas,
para preservarle la vida a la persona. Entonces, antes se hacía la solicitud y se le otorgaba incluso a los delincuentes. Con el tiempo, esto fue cambiando hasta el momento actual que por otras razones, no tan solo la de pensar distinto, la de proteger la vida, sino por desavenencias obviamente religiosas o de género, puedan, o persecuciones de cualquier tipo, puedan generar temor a la vida, que es donde se concentra la obligación del estado donde estás para que tú puedas tener una protección internacional o llamada asilo. Asilo político para los políticos, porque piensan y disienten, pero protección internacional, que también se le llama asilo, no es necesariamente asilo político, es para aquellas poblaciones de alto riesgo, poblaciones que viven guerra, poblaciones que tienen dificultades para alimentarse, para vivir, para manejarse, y todos sabemos que Venezuela está en este momento así. Entonces, un mecanismo internacional que permite proteger venezolanos en España con protección por razones humanitarias, les dan, autorizan permiso de trabajo, nos autorizan, a veces dan ayudas o facilitan las diferentes ayudas, a veces hay acogidas en un principio por refugios. Yo misma pasé por un refugio, tuve una experiencia del cuarto nivel, el contacto de tercer tipo, no, de cuarto y de quinto nivel allí en el refugio. Y todo esto lo narro yo aquí en este mismo canal, soy Jacqueline Rivas, con el 17, 18 capítulos que hice de La Infiltrada. Bueno, me queda otra cosa que me parece que puede ser importante para los que les interesa este tipo de asuntos, y es la comprensión de lo que significan las dictaduras, porque generalmente cuando no sabemos a qué nos enfrentamos, pareciera que es distinto, y por eso parecemos Teletubbies al lado de ellos, que sí son unos maquiavélicos. Las dictaduras son dictaduras y siempre han existido. Cuando ellos nos dicen a nosotros fascistas, son ellos mismos, es como el acto reflejo de todo. Los conceptos básicos de la dictadura son que es un sistema político donde el poder se reduce a las manos de unas muy pocas personas, el caso de Venezuela, por ejemplo. Cómo llegan a través de rebeliones, guerras, golpes de estados, o a través del voto popular luego de haber dado un golpe, como lo hizo Chávez, que esa es las nuevas dictaduras, ¿no? O a través del legado que recibe, en el caso de Maduro, por un muerto, un fallecido, porque él fue el que ganó las elecciones, pero nunca se montó. La proveniencia viene del latín dictador, que significa magistrado, donde se le otorga el poder absoluto. Características de las dictaduras: poder político absoluto en manos de un individuo, suspensión de las garantías constitucionales mínimas, lo vivimos todos, manejo autoritario de los poderes del Estado, mantener o para mantener entre lo que ellos consideran el orden político y social. No pienses distinto a mí. Anulación de las instituciones democráticas, todas o todas centralizadas. Entonces ahí vemos Tare haciendo lo que ella dice, Amorosa dice lo que Crisalia dice, y así van todos allí, Crisilia o como se llama esta mujer. Anulación de las instituciones democráticas, pérdida del Estado de Derecho. Aquí nadie te respeta y por eso arremeten contra niños, se llevan niños, mujeres, por todo aquel, y los catalogan de terroristas. Hay más de 2.000 personas presas en este momento. El origen de la dictadura, por supuesto, hay muchos más datos, orígenes, ya lo sabemos. Los remontamos a la República Romana, rasgo del dictador romano: solventar el peligro en el orden público, formando por un poder estatal cohibido, restablecer la normalidad o la suspensión de limitaciones jurídicas.
Características esenciales del imperium, el dictador, magistratura suprema y extraordinaria, cargo con atribuciones para ejercer la dirección política y de la administración absoluta, ¿no? O sea, yo soy yo y más nadie. Los demás no tienen sentido de vida, ¿ok? Aquí tenemos una de las mayores dictaduras y sobre todo las dificultades que generó. El dictador poseía todos los poderes que fueran necesarios para superar el peligro que se había llevado a su designación, incluidos el poder sobre la vida y la muerte de las personas, y no se encontraba sujeto a las limitaciones que pesaban sobre las magistraturas ordinarias del Estado. Esto lo Siles Vallejo 2014, limitación temporal, plazo de 6 meses ante una crisis y luego se quedan. Modalidad de la dictadura romana, guerra externa, que es lo que está buscando Maduro con todo esto, enfrentándose a Colombia, a Brasil y a Brasil, a Colombia y a Argentina, sobre todo, la tiene agarrada con Argentina. Probablemente a partir del 12, si España decide, que esto también habría que ver, si España decide declarar a Edmundo González como presidente electo, seguramente va a arremeter, entonces con la Embajada de España, los negocios de España, Zapatero no va a poder ir o tendrá que irse para allá, ver cómo tranquiliza a la bestia. Todo esto dando tiempo que llegue el 10 de enero y que efectivamente se monte Edmundo González, ¿no? Pero muchos de los temores de los países es eso, porque tienen ciudadanos viviendo allí y ante una dictadura ellos no tienen, no les tiembla el pulso, ya lo vimos, no les tiembla el pulso, no les importa nada con tal de quedarse. Y una guerra externa une a la gente internamente, entre comillas, o también la modalidad era una rebelión interna, o sea, que viene de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Problemas con el tiempo limitado del poder con los que se excedían siempre. ¿Ok? Esta es una obra que escribió el dictador de aquí. Son los personajes, esto no, una película franquista, ¿verdad? Que reflejaba, ya sabemos de la dictadura de Franco, yo no voy a hablar de esto, pero sí quería hablar un poco de la similitud que hay, ¿no? ¿Cómo era el régimen franquista, ¿no? Entonces, sufrió aislamiento diplomático. ¿Qué está sucediendo en Venezuela? Venezuela está aislada y cada vez se va a quedar más aislada. Incluso dicen que de no salir de esto pudiera convertirse en una Corea del Norte. Político, ¿cómo está la parte política? Bueno, autoritarismo confesional, ellos se confiesan exactamente que son autoritarios y punto, no me importa, y anulo por completo a los demás. Unitario y centralista, ya lo hemos visto, reaccionario conservador, conservador porque se conservan en el poder, y represión de la oposición o para la oposición de manera feroz. En el ámbito económico, políticas de autarquía, lo que significa que yo me gestiono con los recursos que yo tengo. Entonces yo le pido a China, le pido a Rusia, le pido a Irak, le pido al otro, a Honduras, y con eso resuelvo yo el petróleo que lo tengo aquí adentro, se lo llevo a Cuba y Cuba me lo vende y me da algo y con esto me mantengo. Además que con el negocio del narcotráfico se podrán imaginar que para lavar dinero tienen muchísimo, pero esto es lo que pagan los ciudadanos de a pie. En los años 60, esta era parte de la dinámica porque el régimen franquista llegó a un momento donde estableció un plan de estabilización, donde entonces se abrió al crecimiento económico, a la industrialización, pero previo a eso era una época difícil. Esto simplemente es comparado, ¿no? Esto ya es historia, ya todo el mundo sabe que hay diferentes tipos de dictadura, aunque los nuevos tiempos apuntan a la desaparición de este sistema político desde su decadencia en el pasado siglo XX, la dictadura sí ha ido evolucionando y ha tomado distintas formas, que es lo que nosotros ahora concebimos como híbridos, ¿no? Nosotros tenemos una dictadura autoritaria, ¿verdad? Totalitaria, militar, porque son los militares, teocrática y, por supuesto, no tenemos monarquía, aunque Chávez sabemos que quiso hacerse el rey y por lo tanto generó que su hijo Maduro fuese el sucesor.
Entonces, tiene como todos los elementos de una dictadura moderna, que dicho sea de paso, se lava la cara con la facultad del voto, que no pudieron hacerlo ahora, ¿no? Hay dos tipos de dictadura, obviamente hay muchas más, pero vamos a ver las comunistas o el fascismo. El comunismo, como ya saben, ¿verdad? Tiene como base primordial es que es una doctrina política, económica y social que aspira a la igualdad de las clases sociales por medio de la eliminación de la propiedad privada, de los medios de producción, de la tierra y la industria. Suele clasificarse como una doctrina de ultraizquierda debido a la radicalidad de sus planteamientos. Ya sabemos que el híbrido del socialismo del siglo XXI se va con todo esto, ¿no? Otras características se basan en la teoría de la lucha de clases o lucha entre hermanos. Propone la eliminación de la propiedad, ellos no lo han hecho con ellos, pero sí lo hacen con los demás, de la propiedad privada de los medios de producción, todo lo tienen agarrado, de hecho por eso es que vemos a Delcy con un avión propio. Maduro tiene el suyo, ella tiene el de ella, Jorge Rodríguez tiene el de ellos, o sea, cada uno tiene su propio avión. Es antiindividualista, es más colectivista, pero el colectivo no es la sociedad, sino colectivo ellos, ¿ok? Concibe el Estado como un único intérprete legítimo del pueblo, ¿ok? Yo soy el pueblo, lo que decía Chávez, al tiempo que aspira a un ulterior desaparición del Estado. Promueve el unipartidismo y si no me apropio de todos los partidos, que es exactamente lo mismo, poniéndole caras distintas, pero están subyugados a lo que yo pueda decir, centraliza el poder y tiende al totalitarismo y ya nosotros sabemos que está el totalitarismo marcado. El origen, ¿verdad?, de todo esto, las doctrinas comunistas nacen como una crítica al modelo del capitalismo industrial, plenamente establecido en la primera mitad del siglo XIX, y sus inicios se remontan al siglo XVIII, señores. La implementación o la implantación, el comunismo se implantó por primera vez en Rusia, gracias a la llamada Revolución Rusa en 1917. Esta fue consecuencia de la crisis del régimen zarista que todos los colgaron, recuerden, agravada con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial. El proceso dio lugar a la conformación de la Unión República Socialista Soviética, desintegrada un siglo después, bueno, un siglo después no, casi a finales del siglo pasado, 1989. El comunismo en América Latina, y somos nosotros aquí, vamos a ver cómo ha ido el comunismo en América Latina, en Argentina en el 18, en Uruguay en el 20, 1900 estamos hablando. El comunista en Cuba en el 1925, en México en el 29 y en el Partido Comunista de Venezuela en el año 31. Entonces vamos a ver el fascismo, porque como esto es una mezcla de ambas cosas y muchas más, movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX, etimología fase, símbolo de autoridad de la antigua Roma. Movimiento directamente en contra del comunismo, liberalismo y del capitalismo desregulado. Por eso es que hay tantas contradicciones ideológicas, porque una va en contra de la otra. Por eso que estos dicen fascismo, ellos son comunismo, pero realmente ellos son como un híbrido, un gen, es como un egregor distinto de lo que ha nacido de todo esto. El origen en Italia, la Primera Guerra Mundial, bueno, ya lo sabemos, y características que tiene nacionalismo, corporativismo, racismo, personalismo, militarismo, partido único, totalitarismo. Ustedes me dirán si esto nos les parece que es exacto o muy parecido a lo que estamos viviendo en Venezuela con ese híbrido. Ellos no se aclaran, ellos no saben ni qué es. Ellos lo que quieren es mandar y con la intervención de las drogas y del cartel de la delincuencia aún más. Bueno, aquí tenemos unas dictaduras como la de Grecia, desde el 13 de abril del 36 hasta el 29 de enero del 42, ¿verdad? Y el representante Ioannis Metaxas. En China, Chiang Kai-shek, que desde 1927 hasta 1975, por el partido Kuomintang. Tenemos una primera dictadura del siglo XX
con Marcos Pérez Jiménez, ¿verdad? El mandato desde el 2 de diciembre del 53 hasta el 23 de enero del 58, que se parece mucho, oiganse bien, a lo que estamos viviendo ahora, porque él no ganó las elecciones del 57 y manda al exilio a la gente y en el 1958, en enero, sale del país. Y ahora esta que la conocemos más, dime con quién andas y te diré quién eres. La cabeza de Maduro vale dinero, la de Diosdado y todo, ya lo he visto, lo han visto en otros programas. Aquí está, imágenes no tan solo con Fidel, sino con Hussein, con Putin, con todo. Y bueno, ahorita tenemos este gentío de delincuentes que son los únicos que avalan y que protegen y que están apoyando a la dictadura, el totalitarismo en Venezuela. Yo los dejo con esto. La reflexión es, ¿se montará Edmundo González Urrutia el 2025, el 10 de enero del 2025? ¿Sale Maduro después de toda esta jugada? ¿Cada vez está más expuesto? ¿Todo esto es estratégico? ¿O no guarda ninguna relación y los astros nos están llevando y simplemente nosotros como venezolanos estamos jugando esos dados al destino? Todo esto y mucho más. Así que bueno, los dejo por ahora con con este programa. Si te gustó, compártelo. Los invito a que se suscriban, que bueno, ya con Astrología en Vivo, entonces voy a darle curso a otros programas parecidos a esto, haciendo otro tipo de análisis. Las personas que estén interesadas en cursos, en consultas predictivas, más 34 652 48 2701. Hasta luego.